hemos terminado la parte pediátrica, es decir, los temas más importantes de pediatría, que por supuesto hay muchos más, entonces para nosotros un poco difícil poder abarcar todo eso y dadas las circunstancias aún más complicado. Ahora nos toca hablar los temas eminentemente y hemos hablado temas del periodo pediátrico, es decir, a partir del mes de vida, que pueden presentarse más antes, sí, y no son tan frecuentes. Ahora nos toca hablar otros temas que son inherentes al periodo prenatal y al periodo del menor de un mes de vida o especialmente la primera semana de vida. Entonces vamos a hablar de una subespecialidad de la pediatría que es la perinatología. Ustedes al inicio han leído que la pediatría se va a dividir en varias subespecialidades, como ser la perinatología, la puericultura, la pediatría social y la pediatría clínica. Aparentemente hemos llevado todo lo que es pediatría clínica. Aparentemente digo porque no hemos completado a cabalidad. En realidad no completamos, solamente leemos algunos temas que probablemente van a ser útiles en su vida laboral y son patologías prevalentes en nuestro medio. Entonces, ustedes ven que no nos alcanza el tiempo, muy difícil. En otros, por ejemplo, en La Paz, se lleva pediatría 1 y pediatría 2. Todo perinatología se lleva en cuarto año y todo pediatría se lleva en quinto año. Entonces nosotros lo tenemos conjuncionado en un solo año. Entonces vamos a hablar de la perinatología. Esta es una rama de la subespecialidad. Es una rama de la subespecialidad que se ocupa de estudiar. En realidad hay especialistas que se ocupan de solamente este periodo de la vida del niño. ¿Cuál es ese periodo de la vida del niño? Es el producto desde las 26 semanas de edad gestacional, algunos dicen 28, hasta los primeros 7 días de vida. Hasta ese tiempo de vida es este especialista que va a ocuparse de ese producto y de ese nuevo producto o del recién nacido hasta los 7 primeros días de vida. Por eso se llama recién nacido. El recién nacido abarca desde las 0 horas de vida hasta los 7 días de vida. ¿Y por qué el perinatólogo estudia desde este tiempo? ¿Por qué no lo estudia más antes? Porque nosotros estamos dando un tiempo de inicio que es entre las 26 a las 28 semanas de vida, porque dice que el producto hacia esa época es viable. Quiere decir que tiene altas probabilidades de vivir y altas probabilidades también de morir. Entonces, ¿cuál es lo más importante? Tratar de mantener la sobrevida de ese niño. Por eso es viable. ¿Cuándo es viable? Entre las 26 y las 28 semanas de gestación. 28 semanas de gestación. Y esto va a comprender, que nosotros tengamos que tener una subespecialidad que es la perinatología. Entonces, si nosotros estamos hablando de perinatología, tenemos que saber que la perinatología es una patología, la perinatología es una especialidad que va a estudiar la viabilidad del producto. Estudia la viabilidad del producto a partir de las 26 hasta las 28 semanas de edad gestacional, hasta las 7 días de recién nacido. Y este producto es viable cuando en esta semana, entre las 26 y las 28 semanas, tiene aproximadamente 1 kilo de vida. Entonces, también su peso nos va a orientar que ese producto tenga probabilidades altas de vivir, pero utilizando medios tecnológicos ultra especializados para que logremos una mejor calidad de vida durante este tiempo. La perinatología también se estudia de realizar un diagnóstico de todo el periodo prenatal, es decir, hace un asesoramiento genético, asesoramiento prenatal, si así el caso lo amerita. Es decir,
que lo que hace el perinatólogo es tratar de que este niño esté estable, esté sanito, íntegro, y que si por alguna circunstancia este producto es fruto de otro tipo de gestación, como por ejemplo una fertilización in vitro, una fecundación, entonces tratar de que este vaya tal cual un producto o un feto como si fuera normal. La perinatología estudia no solamente a ese nuevo ser, sino también se ocupa de cuidar a la madre durante todo el periodo de la gestación. Entonces, da lineamientos de una buena nutrición, lineamientos de un estado de salud estable y la prevención de las patologías que puedan presentarse en la madre, tanto en la madre como en el lado fetal. Entonces, la perinatología es la especialidad que va a cuidar a ese ser durante el periodo gestacional y que en sus primeros días también. Entonces, no solo el perinatólogo es el que cuida a ese fruto, no solo es, sino también es el neonatólogo a partir del nacimiento. Entonces, dos subespecialistas que se encargan de cuidar a ese nuevo ser. Pero para nosotros entender a este nuevo ser, creo que ya la gran mayoría de ustedes sabe qué es esto, entonces tenemos que comprender lo que le está pasando o lo que va a cambiar al momento del nacimiento. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es su dependencia y se hace independiente al momento de qué? Se hace independiente al momento de hacer un corte del cordón umbilical, porque durante todo el periodo gestacional es sumamente dependiente. ¿De quién? De la placenta. La placenta es el órgano que le da sobrevida a este niño. La placenta es el que va a cumplir todas las funciones que este embrión y que este feto tendría que tener. La placenta cumple la función respiratoria, cumple la función digestiva, cumple la función renal, cumple la función de homeostasis del medio interno y cumple la función nutricional, fundamentalmente la placenta. Entonces, esta placenta, ¿quién la cuida? La cuida el obstetra y cuida el perinatólogo. Entonces, el tratamiento, el diagnóstico, las medidas preventivas durante el periodo gestacional tienen que ir enteramente a cargo del obstetra para que este órgano que va a dar sobrevida a este nuevo ser tenga los requerimientos nutricionales y de cualquier otra índole que necesite durante el periodo gestacional. Pero ustedes han leído algo que ya han dado examen, entonces quiero escuchar a cualquiera de ustedes lo que han entendido de la primera clase de reanimación. Cualquiera. A ver, ¿quién me puede decir? Voy a dar su lista. Claudia Azurduy Alvis. Claudia Azurduy Alvis. Buen día, doctora. Buen día. Dígame, entendemos que el perinatólogo cuida a la madre, cuida al embrión, cuida al feto hasta los 7 primeros días de vida. Pero que este cuidado no solamente es a cargo de estos, sino a cargo del obstetra. Y el obstetra está encargado de mantener en estado homeostático adecuado a un órgano, que es la placenta. Entonces, dígame qué funciones, aparte de las funciones que he mencionado, cómo será la vida intrauterina desde el punto de vista circulatorio. La circulación, cuando esté el bebé dentro del organismo, va a ser de izquierda a derecha. ¿Ya? Y va a ser muy fundamental en realidad el cuidado de la madre, porque es quien, que lo que coma, lo que tome o las funciones que ella realice van a afectar a nuestro producto final. Ya. O sea que no ha leído nada, ha leído muy poquito lo que es el primer tema. Ya, voy a hacer lo que está en ese texto de reanimación y lo que está en el texto de pediatría. Iniciamos
con los cambios circulatorios que se van a producir en el producto. No soy buena para dibujar, pero más o menos les voy a hacer entender lo que estoy tratando de decirles. Este es la placenta, ¿no es cierto? La placenta que tiene 2 arterias y tiene una vena. ¿Cuál es la que se va a dirigir hacia cuál es el órgano que se dirige hacia el corazón? Las venas. Las venas son las más importantes desde el punto de vista nutricional, porque las venas llevan la vena lleva la gran cantidad de nutrientes. Primero pasará por el hígado, pasa por el hígado, en el hígado se convierte en vena porta y sale luego la vena umbilical. Luego llega hacia donde, a través del conducto venoso de Arancio, llega hacia el corazón. Llega al corazón y entra a través de la vena cava inferior. ¿Hacia dónde? Hacia la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. La gran cantidad de sangre que viene de la vena cava superior llega a la aurícula derecha. Luego, a través de agujero oval, tendría que pasar al ventrículo derecho, pero no pasa. Tendría, pero no pasa, y por el agujero oval se desvía hacia la aurícula izquierda. Esta sangre tiene mayor cantidad de ¿qué? De oxígeno. Luego de la vena cava superior le llega en un 20% también sangre desoxigenada de la parte superior del cuerpo y también llega a la aurícula derecha. Entonces, toda esta sangre entra a la aurícula izquierda por el agujero oval. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, Luego de aquí sale por la arteria aorta, Esta sangre va a ir a distribuir flujo sanguíneo hacia la parte superior del tórax a través de la aorta ascendente. Luego, la otra cantidad de sangre que ha quedado, o sea, esta es la mayor cantidad de sangre oxigenada, esta. Y una sangre en menor cantidad, un 20% de la aurícula derecha va hacia el ventrículo derecho. A través de la válvula tricúspide entra a la aurícula derecha. Esta sangre, si estaría vivo o si estaría recién nacido, tendría que ir ¿dónde? Hacia los pulmones. Tendría que ir a los pulmones. Pero como los pulmones no están funcionando, esta sangre que está saliendo por la arteria pulmonar se desvía mediante ¿qué? El conducto arterioso. Se desvía hacia la arteria aorta descendente para terminar de irrigar la parte inferior del organismo del niño. Entonces no llega hacia los pulmones. Pero sí, o sea, de ese 20% llegará un 1%. ¿Para qué? Para nutrir los pulmones, para favorecer el crecimiento y favorecer el desarrollo. ¿Por qué llega tan poquita cantidad? Precisamente para que este organismo, que es el pulmón, este órgano, vaya creciendo y vaya desarrollando. La función respiratoria está eminentemente suplida por la placenta. Entonces, no llega mayor cantidad de sangre y se instauran estos dos cortocircuitos. Uno de derecha a izquierda por la presencia del agujero oval y otro la persistencia del conducto arterioso, que el agujero oval se debe de cerrar inmediatamente al nacimiento. No puede quedar abierto porque si no va a haber sangre oxigenada y desoxigenada y el paciente puede morir.
En cambio, la persistencia del conducto arterioso, puede tardar en cerrarse, puede en forma fisiológica durante los primeros 3 días y que tarda a veces en cerrarse unos 10 días. Y que esto, si no se cierra dentro de ese término, debemos realizar tratamiento para cerrar el conducto arterioso por persistencia. Entonces, estos dos cortos circuitos que van de derecha a izquierda evitan que llegue sangre a este órgano que son los pulmones. ¿Por qué? Porque para su crecimiento y para su crecimiento especialmente y para que cumplan la función que está haciendo la placenta al nacimiento, requiere más tiempo. ¿Cuánto tiempo? Requiere 42 semanas o sea, requiere desde las 28 semanas hasta las 42 semanas para poder estructurarse en su función anatómica, en su función fisiológica y en su función fisiopatológica. ¿Eso qué genera en el organismo del niño? ¿Por qué estos circuitos? Debido al no funcionamiento del área pulmonar. ¿Y por qué no funciona? Porque, aquí se los voy a anotar, las arteriolas pulmonares están en vasoconstricción. Porque el flujo sanguíneo pulmonar está disminuido. Porque la resistencia vascular pulmonar está aumentada. Está aumentada. Entonces, todo esto impide que llegue sangre porque estos pulmones deben estructurarse orgánica y fisiológicamente hasta las 38 semanas, hasta las 38 en realidad ya tiene que estar perfectamente formado los 300 millones de alvéolos más los bronquiolos, bronquios primarios y secundarios. Entonces, requiere ese tiempo. Entonces, por eso, y además que estas arteriolas están en vasoconstricción porque están llenos de líquido pulmonar. Esto va a suceder mientras todo esto sucede mientras el producto está en el vientre intrauterino. Pero con la sección del cordón umbilical, y con la, a ver, ¿se puede borrar? Con la instauración de la primera respiración, entonces la primera respiración, ¿qué hace? La primera respiración hace que llegue, ¿qué? A expandirse. ¿Expandirse qué? Los pulmones, a medida que se expande. ¿Ya? ¿Qué más? A medida que se expande, el líquido que se encuentra en los alvéolos se van a absorber y estos se van a llenar de aire. Ya. Primero, no puedo activar mi lapicito. ¿Cómo activo mi lapicito? Ya. Aquí. Ya. Con la primera respiración, les digo jóvenes, con la primera respiración debido al corte del cordón umbilical, empieza a ver la salida del líquido pulmonar. Y al salir el líquido pulmonar, ¿qué hay? Hay una vasodilatación arteriolar. Y esta vasodilatación arteriolar, ¿qué genera? ¿Qué va a generar la vasodilatación arteriolar? Genera aumento, ahora todo lo contrario, aumento del flujo sanguíneo pulmonar, disminución de la resistencia vascular pulmonar y aumento de la resistencia vascular sistémica. A cambio de una disminución de la resistencia vascular pulmonar. Disminución, aumento y aumento de la resistencia vascular sistémica. Instaurándose lo que hasta ahora perdura en el organismo.
circuito mayor o sistémico, circuito menor o pulmonar. Eso es lo que estamos haciendo con la primera respiración, que por supuesto, al momento del nacimiento, ese niño no está respirando, que es normal y es fisiológico. Es normal y es fisiológico. Y al ser normal y ser fisiológico, eso revierte tras que termina de salir en sus primeros segundos de vida. Y eso, al empezar a llorar, entonces más ingresa mayor cantidad de oxígeno hacia los alvéolos, hacia el pulmón, y de manera que se va a cerrar el conducto, el agujero oval, y también tendría que cerrarse el conducto arterioso. Pero por algunas circunstancias puede quedar abierto y que requiere tratamiento. Si persiste más allá de los 3 días, requiere tratamiento antiinflamatorio o corticoide para disminuir el orificio que está persistiendo y que nosotros clínicamente podemos observar la presencia del conducto arterioso. ¿Cuál es? Las yugulares empiezan a latir. Entonces nosotros vemos una yugular que empieza a latir visiblemente y eso nos dice que el paciente, el que acaba de nacer, tiene un conducto arterioso permeable. También podemos identificar la persistencia del conducto arterioso por un precordio activo. ¿A qué se denomina precordio activo? Se denomina precordio activo cuando nosotros observamos la región del tórax a nivel del cuarto o quinto espacio intercostal, vemos cómo la punta del corazón empieza a latir y va chocando con la pared torácica, y como es una pared sumamente delgada, visible para nosotros, visible. Ahora, ¿qué puede suceder? Que si nosotros, cuando hemos cortado el cordón umbilical, ya sabemos que en los pulmones tiene que disminuir la resistencia vascular pulmonar, tiene que aumentar el flujo sanguíneo pulmonar, tiene que aumentar, pero no está pasando eso, más bien está entrando poco aire y sigue persistiendo la vasoconstricción arteriolar. Entonces, por algún mecanismo, ese llanto no ha sido enérgico o por la presencia de factores de riesgo previos o intraparto, el niño tiene la no llegada adecuada de oxígeno. Entonces, los vasos están en vasoconstricción arteriolar pulmonar. Y desde el punto de vista clínico, ¿cómo vamos a identificar? Vamos a identificar por la presencia de la cianosis. Vamos a identificar por la presencia de los signos de dificultad respiratoria. ¿Y cuáles son los signos de dificultad respiratoria? Son aquellos que se denominan Silberman. Silberman identifica el grado de dificultad respiratoria que puede tener el recién nacido y se identifica a través de varios puntos: movimientos tóraco-abdominales, aleteo nasal, retracción o tiraje intercostal, depresión entre las costillas, entre los espacios intercostales, retracción sifoidea, donde termina el apéndice sifoides, quejido del paciente. Estos se va puntuando de acuerdo a la gravedad y puede ser leve, moderada o grave. Silberman leve cuando tenga de 1 a 2 puntos. Silberman moderado cuando tenga de 3 a 4 puntos. Y Silberman grave cuando supere los 4 puntos. Entonces, a eso se denomina signos de dificultad respiratoria que el niño al nacimiento va a presentar debido a la no llegada adecuada de oxígeno hacia los pulmones, porque todavía sigue habiendo líquido. Y este líquido ya sabemos que puede deberse a todos los factores o porque nuestro estímulo o al momento del nacimiento no ha sido suficiente como para que el niño pueda comprimir ese tórax y automáticamente sacar todo el líquido pulmonar. Entonces no puede sacar el líquido pulmonar y empieza su Silberman positivo más su cianosis. Y este Silberman que es positivo se va a traducir por varias patologías respiratorias
en la primera semana de vida. ¿Cuáles van a ser? Va a ser la taquipnea transitoria. Entonces, un Silberman de moderado a grave, más o menos es eso. Luego vamos a tener una enfermedad de membrana hialina, también que se debe a la inmadurez de los pulmones. Luego vamos a tener un síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial, porque en lugar de llegar oxígeno, le ha llegado meconio a la vía aérea. O finalmente, el niño no ha tenido la suficiente fuerza, y sigue en vasoconstricción arteriolar pulmonar, y a eso se denomina síndrome de hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Todo esto les voy a preguntar en su examen. Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de que cuando ese recién nacido, cuando esté expulsando, no tenga todos estos inconvenientes. ¿Y cómo no va a tener todos estos inconvenientes? Porque nosotros vamos a estar preparados para que, tras que nace, tiene que llorar. Dentro de los primeros segundos de vida, tiene que llorar. Entonces, para que llore, nosotros tocamos, entonces ya estamos estimulando y ese niño empieza a llorar. Entonces, tenemos que hacer llorar como sea al momento de recién nacido. No utilizar maniobras que van a ocasionar problemas en el organismo del niño, sino será colocar en posición, será aspirar, será despejar la vía aérea, será estimular para que el niño pueda respirar. Pero si no, vamos a tener todos esos problemas que les acabo de mencionar. Por lo tanto, la transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina debe ser sin que ese niño pueda identificar que está yendo de un ambiente sumamente protegido, donde es la placenta y es el cuerpo uterino que cumple todas estas funciones, a otro lugar donde él tiene que cumplir las funciones que estaba realizando la placenta. Entonces, los cambios que se van a producir al momento del nacimiento será el aumento de la resistencia vascular sistémica, será el descenso de la resistencia vascular pulmonar y será el cierre del ductus arterioso y el ductus venoso. El ductus venoso en realidad se cierra tras que se convierte en vena cava inferior. Más que todo sería el cierre del conducto del agujero oval. Entonces, todos estos cambios son importantes predecir, pero van a ir de acuerdo a la calidad de reanimación que nosotros hemos tenido. Entonces, si hemos tenido una reanimación adecuada, lograr que ese niño llore dentro del primer minuto de vida, vamos a ver que estos cambios se van a suceder instaurándose los circuitos mayores y menor del pulmón. Al nacimiento, entonces, la reanimación tiene que ser enérgica. La reanimación enérgica, ¿para qué? Para que el niño tenga un cuidado de rutina, una atención de rutina, para que tenga un cuidado de rutina adecuado, o si nuestra reanimación no es enérgica, seguro que vamos a realizar todos los pasos de la reanimación. Entonces, al nacimiento ese niño ya no es un perinato, sino es un neonato. Es un neonato porque se cataloga así desde el momento del nacimiento hasta el primer mes de vida, y que nosotros tenemos que hacer una valoración inmediata y posterior. Inmediata, donde vamos a identificar algunas malformaciones, que actualmente es muy frecuente. La transición cardiopulmonar debe ser estable. ¿Qué significa eso? Que no tienen que haber signos de alarma. No tiene que haber Silberman, a eso nos está refiriendo. No tiene que haber cianosis y tampoco tiene que haber alteraciones metabólicas. Y para que no haya alteraciones metabólicas, inmediatamente ese niño tendrá que estar calefaccionado. Colocar bajo una cuna radiante o un servocontrol o una servocuna o alojamiento conjunto, donde ese niño adquiera la temperatura óptima, porque al nacimiento tendrá una temperatura menor a 36.5 grados, es decir, va a estar en hipotermia. Entonces, rápidamente
el niño tiene que subir la temperatura porque bruscamente ha bajado unos 10 grados de temperatura, porque en el ambiente materno estaba aproximadamente con 37. Tras el nacimiento, la temperatura baja unos 10 grados. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones metabólicas que van a aparecer? Uno será la hipotermia. Y la hipotermia se denomina así cuando la temperatura está de 36.5 a 35.5 grados centígrados. Entonces, al niño tenemos que recibirlo en compresas calientes y bajo una fuente de calor radiante que denominamos servocuna. Y si no, aditamentar al lado de la recepción estufas para lograr rápidamente elevar la temperatura porque han bajado 10 grados. Entonces, si no logramos, entra en signos de hipotermia y la hipotermia a su vez termina en trastornos del equilibrio ácido-base que va a ser la acidosis metabólica. Luego también otro trastorno metabólico va a ser la hipoglicemia, porque entendemos que la madre probablemente, si es un parto eutóxico, ha estado entre 10 a 20 horas ha estado en ayuno. Entonces, el bebé también está en ayuno. Entonces, para que no entre en hipoglicemia tras que nace, debemos hacer el apego precoz. ¿En qué consiste en el apego precoz? Que cuando es un parto por vía vaginal, el niño tiene que estar sobre el lecho materno, en contacto piel a piel, e iniciar la lactancia materna dentro de la primera hora de vida. Les voy a preguntar en su examen. Entonces, el niño tiene que estar alimentándose dentro de la primera hora de vida. Ahora, si sería un parto distóxico, quiere decir una cesárea, entonces no va a estar junto al lecho materno la primera hora de vida, porque la mamá sigue en la intervención quirúrgica. Entonces, tras que nace, inmediatamente iniciar el apego precoz para que el niño tome calostro. El calostro es su fuente de energía que va a salir lo necesario para las horas de vida. Posteriormente, la atención y la valoración es inmediata. En las primeras horas de vida y la valoración inmediata se hace dentro del primer día de vida. Porque ya al segundo día de vida nosotros vamos a notar cambios que ya no van a ser los que podríamos haber encontrado si hubiésemos realizado un examen en los primeros minutos de vida. Posterior a las 48 horas de vida, el niño va a tener cambios fisiológicos que son previsibles y que tenemos que identificar y tenemos que observar si hay presencia de anomalías. Al momento del nacimiento a veces no se nota porque el niño está edematizado, porque el niño nace con una cianosis fisiológica por los cambios bruscos de temperatura y además porque está recién empezando a tener un esfuerzo respiratorio adecuado. Entonces, no se puede visualizar las anomalías. Las malformaciones congénitas mayores sí, pero las menores no se puede. ¿Cuáles son las mayores? Por ejemplo, la hidrocefalia, la fisura alveolo-palatina, las malformaciones de extremidades de superiores e inferiores que pueda presentar el niño. Entonces, esas. En cambio, aquellas menores, como por ejemplo, cuando le falta un dedito, tiene agenesia de pabellón o hipoplasia de pabellón auricular, de algunas extremidades o algún cambio en la coloración, hiperpigmentación, hipopigmentación. Entonces, a eso se denomina malformaciones congénitas menores y que esas son evaluables después del nacimiento. En el momento, a veces no logramos ver. Entonces, por eso hay que seguir revisando a ese niño. Entonces, ya hemos visto qué cambios se van a suceder de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Estos cambios son cambios perfectamente controlables, siempre y cuando sea una reanimación adecuada. Fruto de nuestra reanimación inadecuada, vamos a tener todas las enfermedades que les acabo de mencionar. ¿Cuáles? El síndrome de taquipnea transitoria, la enfermedad de membrana hialina,
el síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial, el síndrome de hipertensión pulmonar persistente del recién nacido o la persistencia del conducto arterioso. Entonces, todas estas patologías se deben fundamentalmente a un control prenatal inadecuado y se deben a una mala recepción durante el primer minuto de vida. Entonces, por eso ahora entenderán por qué estamos dando reanimación. Entonces, yo siempre les digo, yo nunca quiero pasar por el psicopedagógico porque de repente recibí a un recién nacido mal y ahí está un niño secuelado de una recepción inadecuada. La recepción inadecuada se va a traducir ¿en qué? Se va a traducir especialmente, se traduce especialmente en asfixia perinatal. Y si ese niño no ha nacido y no hemos controlado tanto el obstetra ni como el perinatólogo, debido a la presencia de factores de riesgo intraparto o previos al parto, se denomina sufrimiento fetal agudo. Y eso va a persistir produciendo signos de enfermedad en ese nuevo ser y al nacimiento se va a traducir por la asfixia perinatal. Y que la asfixia perinatal es una patología debido a la mala recepción del recién nacido. Entonces, cuando ustedes vean que tenga todo esto, el recién nacido, todas las enfermedades que les he mencionado, no es, algunas en un 1% será inherente al producto, pero la gran mayoría de estas patologías es inherente a la persona que ha controlado y a la persona que ha recepcionado. Entonces, vamos a tener mucha culpa debido a que nosotros no hemos podido identificar los factores que están presentes durante la reanimación y al momento del nacimiento. Pues si no sabemos recibir a un recién nacido, no sabemos en qué posición tenemos que recibir, también vamos a tener complicaciones en el recién nacido. Porque recuerden que, gracias a Dios, un 9% nacen bien, no tienen ningún problema. Aunque nosotros no tengamos ningún conocimiento de medicina, recepcionamos y está dentro del 9%. El otro 8%. El otro 1% requiere alguna medida de reanimación, quiere decir ventilación, estimulación o despejar la vía aérea. En cambio, el otro 1% requiere otras medidas enérgicas de reanimación. Entonces, si no sabemos, seguro que vamos a tener todas estas enfermedades en ese recién nacido, fruto de nuestro desconocimiento de lo que es evaluar a un recién nacido. Entonces, ahora, nuestro estado actual que tenemos de todo nuestro desarrollo psicomotor, un 80% debemos darle gracias a la persona que nos ha recepcionado, que nos ha controlado durante el periodo que estábamos en el vientre materno, que nos ha cuidado bien, porque no tenemos secuelas, no tenemos problemas, no tenemos absolutamente nada. Entonces, pero si vemos que tenemos algún grado de discapacidad que no sea, que sea cercano a leve, siempre hay que preguntarnos qué tipo de reanimación hemos tenido. Entonces, ahí encontraremos la respuesta a todos nuestros males que tenemos en este momento. Al nacimiento, este niño tiene que tener, ya sabemos que tenemos que hacer una atención de rutina o una atención de reanimación neonatal, pero este niño puede nosotros tener variaciones en cuanto a lo que es su antropometría. O sea, luego del nacimiento vamos a tomar la antropometría. Tendrá un peso adecuado cuando sea estos rangos, tendrá un peso alto cuando sea mayor a este y tendrá bajo peso cuando sea menor a esto. Y de muy bajo cuando sea 1500 o extremadamente bajo cuando sea menor a 1000 miligramos. Entonces, al nacimiento ya tenemos que saber qué peso tiene, si tiene un peso normal, peso adecuado, alto peso o peso muy bajo o extremadamente muy bajo. Entonces, al nacimiento tenemos que saber eso. Luego, al nacimiento, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber la edad gestacional con la que está naciendo, la edad gestacional, porque recuerden que en lo posible no tienen que nacer niños antes de tiempo.
¿Y cuándo es antes de tiempo? Antes de las 38 semanas de edad gestacional. Deben nacer dentro de este tiempo. Y si nacen por debajo de las 38 semanas, entonces ya tiene un nombre que se denomina recién nacido pretérmino, cuando su edad gestacional está por debajo de 37 semanas. A término, cuando está entre 38 a 42 semanas. Y postérmino, cuando su edad gestacional sea mayor a 42 semanas. Entonces, este recién nacido que acabamos de recepcionar, tiene un nombre que puede ser pretérmino, puede ser a término o puede ser posttérmino. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta su apellido desde el punto de vista médico. Entonces, su apellido lo vamos a obtener a través de su edad gestacional comparando con el peso que están haciendo, Entonces, vamos a utilizar una gráfica donde nosotros vamos a poder darle el apellido. Ya sabemos, de acuerdo a la edad gestacional, nosotros podemos decir si es pretérmino, postérmino o atérmino. Luego identificaremos cómo vamos a sacar la edad gestacional. Aparte, le damos el apellido. ¿Cuál va a ser el apellido? Si el niño es pequeño para la edad gestacional, si es adecuado para la edad gestacional o si es grande para la edad gestacional. ¿Cómo vamos a hacer esto? No creo que sea fácil. Vamos a utilizar esta tablita donde hay semanas de edad gestacional en la línea horizontal y en la línea vertical están los pesos. ¿Qué vamos a hacer? Primero, identificamos por cualquiera de los métodos que les voy a enseñar su edad gestacional con la que están naciendo. El obstetra les ha dicho que ha nacido de 37 semanas. ¿Y cuánto de peso ha nacido? ¿Con cuánto de peso? Con 2,500. Entonces hacemos coincidir ambas coordenadas y 37 con 2,500. ¿Dónde cae el punto de intersección? En este canal medio. O también tenemos otro paciente que ha nacido con 41 semanas, según el obstetra. Luego vamos a identificar nosotros según el examen físico. Con 41 semanas, pero pesa 1,500. Entonces, 1,500 vamos haciendo y cae justo por debajo de esta línea. O el niño tiene 39 semanas y pesa 4 kilogramos. Entonces seguimos subiendo y hacemos coincidir con la otra línea. Entonces 4 más 41 más 39 y vemos que el punto de intersección cae por encima del 90. Entonces denominamos pequeños para la edad gestacional cuando el punto de intersección entre edad gestacional y peso cae por debajo del percentil 10. Por debajo del percentil 10 o también se denomina hipotrófico. Es un pequeño para la edad gestacional. Puede ser un recién nacido pretérmino, puede ser un recién nacido a término o puede ser un nacido postérmino que sea pequeño para la edad gestacional, o sea, cualquiera de estas edades gestacionales pueden entrar en cualquiera de estos canales, Denominamos adecuado para la edad gestacional cuando el punto de intersección de edad gestacional y peso cae entre el percentil 10 y el percentil 90. Entre este percentil y este otro percentil cae cuando es apropiado para la edad gestacional. Todos debemos estar en este canal, entre el percentil 10 y entre el percentil 90, de acuerdo a nuestro peso y a nuestra edad gestacional. Finalmente, denominamos grande para la edad gestacional. Grande cuando el punto de intersección de edad gestacional y peso cae por encima del percentil 90. Estos grandes para la edad gestacional también pueden ser pretérminos. O sea, podemos encontrar un pretérmino de 31 semanas
que su peso sea de 2.500, entonces va a ser un grande para la edad gestacional. Entonces podemos tener un atérmino que tenga un alto peso, o sea, ha nacido de 38 semanas y pesa 4 kilos, entonces es grande. O pueden ser un posttérmino, que su peso cae en el punto de intersección por encima del percentil 90. Entonces, ahora ya hemos dado un apellido, un nombre y un apellido, pero nos falta dilucidar esta parte, nos falta esta parte. Entonces, para eso, para saber cuándo es pretérmino, cuándo es atérmino, cuándo es posttérmino, existen métodos para evaluar la edad gestacional. ¿Cuáles son? Son dos, los directos y los indirectos. Los indirectos son aquellos métodos que nos van a ayudar a determinar la edad gestacional, a través de exámenes o signos o síntomas que encontremos en el lado primero materno y luego en el lado fetal. 1 será la fecha última de menstruación. 2, la altura uterina. 3, la ecografía obstétrica, latidos fetales y movimientos fetales. Los métodos directos. En cambio, los métodos indirectos, los métodos directos son aquellos que nos ayudan a determinar la edad gestacional en quién, en ese nuevo ser. Vamos a realizar un examen somático, un examen físico a través de la observación de algunos órganos que son importantes que nos ayuden a evaluar la edad gestacional. Para eso tenemos el método de Usher, que toma en cuenta todos estos signos y en base a lo encontrado en estos signos diremos que es menos de 36, de 36 a 38 y mayor a 39. O el test de Capurro, que también va a puntuar las formas de la oreja, el tamaño de la glándula, la forma del pezón, la textura de la piel, los pliegues plantares. Nos encontramos a un niño que acaba de nacer, tiene por ejemplo, una textura de piel que es fina y lisa, puntuamos como 5. Luego, la forma del pezón tiene un diámetro menor de 7.5 y una areola que está lisa y chata, puntuamos 5. Y así podemos encontrar todos estos puntos y todos estos, por ejemplo, pueden marcar 50. 50 más 204 dividido entre 7 nos saldrá la edad gestacional que hemos encontrado al realizar el examen físico. Entonces, con esta tablita tenemos que recurrir a ese niño para poder determinar qué edad gestacional tiene. Seguro que ustedes más o menos ya tienen una idea de la fecha última de menstruación. ¿Qué tomamos en cuenta? ¿Qué métodos existen para identificar la fecha última de menstruación? Jóvenes. Sergio, ¿qué métodos utilizamos para fecha última de menstruación y saber la fecha probable de parto? ¿Cuántos métodos existen? Dip. Sí, doctora. ¿Cuántos métodos? Hay varios métodos que tenemos. ¿Cuáles son? Ya ha debido dar examen. Sí, doctora, son no recuerdo, pero se toma el último día de la fecha de menstruación, se le suma 7 días y se resta 3 meses. Ya, un método se suma 7 días y se resta 3 meses. Otro método se suma 10 días y también se resta 3 meses. Entonces, cualquiera de los dos es útil para evaluar la edad gestacional. Es un método indirecto, por eso podemos más o menos presumir en qué edad gestacional están naciendo. Luego tenemos la altura uterina. La altura uterina, medir el fondo del útero para saber en qué tiempo están naciendo. Por arriba, por ejemplo, acá tenemos cuando la altura uterina supera los 27, ya nos estamos acercando a lo que es pretérmino. A lo que es pretérmino es el recién nacido. Entonces, cuanto más alto encontremos en 30, por ejemplo, ya va a ser un recién nacido a término.
La ecografía obstétrica, que mide el tamaño de los huesos y los compara con parámetros estándar para saber qué edad gestacional tiene. Luego, los latidos fetales que también son métodos diagnósticos para la evaluación de la edad gestacional. Ya, ahí quedamos, mañana vamos a terminar. Bueno. Está bien, doctora. Muchas gracias. Hasta luego.